Bueno, y esto fue presentado hace horas nada más. Y justamente creo que alguna vez compartí con ustedes esta información sobre cómo el cambio climático está pegando cada vez más en países centroamericanos. Y en muchos países centroamericanos la expulsión de esas personas de su país de origen ya no está ligada estrictamente a lo económico, a las pandillas, sino también a los efectos del cambio climático. Y uno de esos países es Guatemala. Guatemala es uno de los países que más está sufriendo el cambio climático. Obviamente a las personas que menos recursos tienen son las que lamentablemente después de una cosecha o dos ya no pueden soportar más y buscan un nuevo horizonte. Y lo buscan en Estados Unidos. Bueno, por eso quisimos compartir esta nota de lo que está pasando en Guatemala, obviamente con varios temas, pero específicamente también como consecuencia del cambio climático. En la aldea San Pablo Las Delicias, en el norte de Guatemala, la campesina María Batén llora en lengua maya y se lamenta por la falta de lluvias. La falta de agua no solo afecta a esta madre soltera de 5 niños. La sequía amenaza con una crisis alimentaria a toda esta zona de Guatemala, donde los indígenas aprenden a aprovechar al máximo las escasas lluvias, conservando la humedad de la tierra en la que cultivan principalmente maíz y frijol. La temporada lluviosa iba de mayo a octubre en Guatemala, pero con la presencia del Niño en gran parte de Centroamérica, las precipitaciones son ahora irregulares y deficitarias. 3 de cada 5 guatemaltecos viven en la pobreza, pero la tasa aumenta a 4 de 5 en los poblados indígenas, donde las lluvias son vitales para la producción agrícola y la alimentación. Francisco Carrillo, de 87 años, observa con desazón su última cosecha de maíz. Organizaciones internacionales consideran que Guatemala es uno de los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático, cuyos efectos empujan a decenas de miles de personas a migrar cada año hacia Estados Unidos. Enclavado entre montañas, el departamento de Quiché es habitado en su mayoría por indígenas mayas que viven en la pobreza. La organización Save the Children, que trabaja en las zonas, asegura que 3,5 millones de los 18 millones de habitantes de Guatemala están bajo amenaza de una crisis alimentaria sin precedentes por escasez de lluvias asociada al cambio climático y al fenómeno del Niño. Las familias han tenido que enfrentarse a desastres climáticos por el exceso de lluvia y hay otros lugares en donde las familias están enfrentando sequías. Así que en ambas situaciones es muy difícil para las familias poder predecir y saber cómo ser resilientes ante los efectos que el cambio climático está teniendo en su principal forma de sobrevivencia, que es la agricultura. En zonas rurales de Quiché, las familias indígenas viven en precarias casas de adobe, con techos de teja o chapas, sin agua potable. Desde hace años recolectan aguas de lluvia, de riachuelos o lo que se acumule en pozos cavados en la tierra. La lluvia se ha distanciado mucho, ya no llueve como lo normal. Hace unos años, cuando yo crecí, llovía, había agua en abundancia en todas partes, pero ahora no, está muy escasa la lluvia. Ahora y más adelante ya no vamos a sembrar porque no hay, ya se pone seca el tierra, entonces ya no podemos trabajar. El trabajo de la ONG es también enseñar a los aldeanos a purificar el agua para evitar enfermedades. Pero los problemas principales son el consumo, ¿verdad? Si sabemos muy bien que los niños se enferman constantemente, hay muchos niños con diarrea, muchos niños con infecciones intestinales, entonces es por ese motivo que nosotros les damos una plática para que ellos puedan mejorar
en el consumo del agua para sus niños y para ellos como adultos. La organización también capacita a los aldeanos en técnicas para conservar la humedad del suelo, como la excavación de acequias para filtrar agua en laderas y la construcción de barreras para evitar deslizamientos. Las técnicas permiten la conservación de suelos con una mejor irrigación y enseñan a las comunidades a cuidar sus cultivos. Para enfrentar la sequía, el gobierno guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura implementan un plan de $66 millones para mejorar los sistemas de captación de agua. El proyecto pretende asegurar el sustento de 19.000 familias en el corredor seco, una franja árida del norte de Guatemala, que abarca también parte de Honduras y El Salvador y Nicaragua, y que es vulnerable a eventos climáticos extremos. Pero hablar de cambio climático no es hablar solamente de sequías. Hay otras áreas de la región que se ven afectadas por temporadas que arrasan casas y cultivos cuya virulencia se vincula también a este fenómeno. Cuando llueve nosotros nos da miedo, pues nos da pena porque sentimos pues que ya las tierras ya están engrietadas, entonces ahorita ya están falsas pues. La cosecha de frijoles que se echó a perder demuestran que la lluvia en exceso tampoco es buena para los cultivos. La siembra de maíz y frijol y el café también se pierde porque como está lloviendo, entonces ya así como estas veces pues casi no se cosechó el frijol porque había mucha lluvia, entonces en vez de que cosecháramos se pudrió pues por la humedad. Los cambios en el clima impactan en las economías regionales y convierten a la migración en una alternativa atractiva. Cada año unos 300.000 guatemaltecos intentan huir a Estados Unidos. Muchos nunca llegan vivos al final de la travesía. Otros tantos son deportados. Solo un puñado logra entrar y conseguir el carácter de refugiado, la última esperanza para una vida llena de padecimientos. Naranjas, pizzas, y eso es algo buscando finalmente desde aquí.